estimados oyentes. En el día de hoy el mensaje lleva por título Jesús y el Espíritu Santo. El texto que vamos a leer se encuentra en Juan 16, versículos 5 al 15. Juan 16, versículos 5 al 15. Le voy a pedir a mi esposa y hermana La Fe Talía que me lea estos versículos. Amén. Juan 16, versículos 5 al 15. Estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. Esto no os lo dije al principio, porque yo estaba con vosotros. Pero ahora voy al que me envió, y ninguno de vosotros me pregunta, ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuese, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí. De justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Amén. Amén. Oremos. Padre Celestial, pedimos, Señor, que tú nos hagas entender y comprender tu voluntad en el texto que hemos leído, Señor. Lo vamos a analizar, lo vamos a escudriñar. Y tú, Señor, muéstranos tus pensamientos y tus caminos, lo que quieres para los hombres en general y en particular para los que somos de tu familia hoy, Señor. Gracias te damos, Padre, porque siempre tú estás presente en medio nuestro y tu Espíritu es el que acomoda la palabra conforme a las necesidades del corazón. Pedimos todo esto en Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, decíamos que el título era Jesús y el Espíritu Santo. Después de la cena de Pascua, Jesucristo continuó enseñando a sus discípulos y les dijo, entre otras cosas, que pronto iría a su Padre y que el Espíritu Santo o el Consolador vendría y los guiaría a toda la verdad. Jesús profetizó su propia muerte y su propia resurrección y proclamó que Él había vencido al mundo. Estimado oyente, si usted habla a favor de la palabra de Dios, va a tener muchos enemigos y lo van a atacar. Y ellos no lanzan ataques directamente en contra de la palabra de Dios, la Biblia, sino contra los que tratan de enseñar la palabra de Dios. Jesús les advirtió de antemano a los discípulos con el fin de fortalecerlos, de fortalecer su fe y de informarle de lo que a ellos les esperaba. La palabra que utilizó fue tropezar o ser escandalizados. Cuando les dijo que serían expulsados de las sinagogas, les estaba señalando algo muy serio, porque en aquel tiempo el ser excomulgado era lo peor que le podría suceder
a un judío religioso, no poder entrar a la sinagoga. Así que, en otras palabras, estos hombres, estos discípulos y los que los seguían, tendrían que pagar un alto precio al declararse a favor del Señor Jesucristo, porque los judíos religiosos los iban a expulsar de la sinagoga. De acuerdo con esto, se ha dicho, si usted declara a favor de Cristo Jesús, si usted indica que es un seguidor de Jesús, va a tener que pagar un precio. Va a tener que pagar un precio. En Juan 16, 5 al 7, podemos ver cuáles son los beneficios de su partida. Leamos nuevamente el versículo 5 al 7. Pero ahora voy al que me envió, y ninguno de vosotros me pregunta, ¿a dónde vas? Antes, porque yo he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Es verdad que Simón Pedro, aunque impulsivamente le había preguntado a dónde iba al Señor Jesús, el Señor Jesús le estaba diciendo entonces que ninguno de ellos había comprendido lo que iba a ocurrir posteriormente. Los discípulos solo podían ver el dolor que causaba su partida, la partida del Señor Jesús. Pero la partida del Señor Jesús era un paso esencial para el crecimiento de ellos mismos como discípulos. El discípulo más valiente y perfecto es aquel que puede caminar por fe, no solo por vista, sino por fe. Jesús le iba a dejar, se iba a ir, y esto es algo que los cristianos hoy día también debemos evitar, que Jesucristo nos deje, que se aleje de nosotros. Sería lo peor que nos pudiera pasar a algún cristiano el día de hoy. Muchos cristianos han experimentado alguna decepción en su vida y quedan abrumados por la tristeza, e incluso algunos se alejan de Dios. Aún más, hay quienes nunca más entrarían en una iglesia porque han quedado resentidos a causa de algún incidente que han pasado anteriormente dentro de la familia de la fe. Otros han perdido a un ser querido y están constantemente de luto. Y eso no debiera ser así. ¿Por qué el Señor, dice, se lo llevó? Como que todavía no pueden entender. No dejemos entonces, o no debemos dejarnos abrumar por la aflicción que nos ocurre. Por eso dice, os conviene que yo me vaya, dice. Cuando un ser querido se va o va a morir, lo que pensamos generalmente nosotros es a veces que lo mejor que siga con nosotros y que no parta. Pero cuando alguien que amamos está muriendo, no pensamos igual. Lo mejor para nosotros sería que se fuera. Si nos damos cuenta, puede ser lo mejor también para ellos, si son creyentes. Acordemos la palabra de Filipenses 1:21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero señalemos que Jesús dice aquí que esto no es para su beneficio personal, dice Jesús, sino que les dice a los discípulos, os conviene que yo me vaya. ¿Y por qué era conveniente? Porque uno de los motivos era que Él debía venir al mundo a morir, como Él mismo lo expresó en Marcos 10:45. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Y cuando esto ocurrió, el Señor Jesús volvió al Padre, porque ya Él había terminado su obra acá en la tierra. Había terminado todo lo para el cual Él había venido. Además, hay otro motivo por el cual era mejor que Él partiera.
porque cuando Él vino a esta tierra, Él se hizo hombre, asumió un cuerpo humano, corporal, por lo que tuvo que limitarse siendo un Dios omnipresente, lo cual lo limitaba. Por ejemplo, cuando Él estaba en Galilea, no le era posible estar en Betania al mismo tiempo, porque estaba limitado por un cuerpo. Basta con recordar que María y Marta reconocieron esto cuando le dijeron que si hubiera estado allí con su familia, su hermano no habría muerto. Lo que demuestra que si el Señor Jesús estuviera hoy en el mundo, en su cuerpo humano, no le sería posible estar con usted y conmigo al mismo tiempo. Sería imposible. Por eso les dijo a sus discípulos que les enviaría al Espíritu. Y el Espíritu Santo está en todo lugar. En este momento está con nosotros, en medio nuestro. Y si usted es una persona que ha aceptado al Señor Jesucristo como Salvador, entonces es usted un hijo de Dios. Y si no lo es, puede aceptarle ahora mismo. Y entonces el Espíritu Santo, el dador y mantenedor de la fe, de la esperanza, del gozo, de la alabanza y del amor, el que santifica a los creyentes, el que intercede por ellos, el que nos guía, el maestro, el recordador de todo, el sustentador y el ayudador, el defensor, el protector, el que produce el fruto en nuestra vida, llamado el Consolador, es el Espíritu Santo, entrará a morar en usted para darle todos estos beneficios. Después de todo, si los discípulos realmente hubieran entendido lo que estaba por suceder, les hubiera a lo mejor sido más difícil creer lo que iba a pasar. Jesús sabía que esto era difícil para que ellos lo entendieran. Como dice la palabra, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. A veces hay cosas difíciles que Jesús tiene que decirnos. Sabe que son difíciles para que nosotros las podamos entender. Por ejemplo, el sufrimiento. Pero aún así debemos escuchar a nuestro Señor. ¿Está Dios haciendo algo en tu vida que no entiendes en este momento? ¿Hay algún dolor en tu corazón? No es que Dios esté enojado contigo, no. No te está castigando, no. Él quiere mostrarte cómo todo esto que sucede te conviene. Dice en versículo 5a, pero ahora voy al que me envió, dice. Jesús nunca permitiría que la pena de los discípulos, como también en nosotros, sucediera sin algún propósito. Por eso viene la palabra pero. Pero es una de las grandes palabras en la Biblia. Pero significa, a pesar de todo esto, eso significa que a pesar de todo esto, Jesús sabía que ellos estaban llenos de tristeza por lo que le había dicho, que él iba a partir. Pero a pesar de todo eso, él quería que ellos confiaran en que todo lo que iba a ocurrir les convenía. Lo que Jesús deseaba era que ellos entendieran que Él tenía un plan, porque si no fuera así, el Consolador no vendría a vosotros. Aunque ellos no todavía lograban entender la totalidad del plan de Jesús. Cuando Jesús se fue, después de su resurrección, envió al Espíritu de Dios, quien tiene un ministerio más amplio y efectivo en todo el mundo. Por lo tanto, era lo mejor, porque hoy Jesús puede estar con cada creyente en cualquier lugar, en todo momento, y eso es algo que Jesús prometió. Por eso en Mateo 18:20, dice lo siguiente: donde estén 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estaré en medio de ellos. Y eso era una promesa que Jesucristo no podía cumplir ocupando un cuerpo humano. Solo lo podía hacer en el Espíritu.
Él tenía que irse para que la promesa se pudiera cumplir. Si Jesús estuviera presente en un cuerpo en la tierra, habría algunos cristianos que estarían súper gozosos estando al lado de Jesús. Aquellos que estuvieran cerca de Él, en su presencia, estarían encantados. Por otro lado, si Jesús estuviera presente en el cuerpo en la tierra, nuestro caminar en la fe sería un gran desafío para nosotros. No perdamos de vista que los discípulos, antes que Jesús partiera, estaban confundidos, asustados, egoístas y centrados en sí mismos. En cambio, después de la partida de Jesús y con la llegada del Espíritu Santo, el Consolador, ellos ahora eran sabios, valientes, generosos y estaban entregados a la voluntad de Dios. Así que era conveniente que Jesús se fuera, tanto para sus discípulos como lo es hoy para nosotros. En los versículos 8 al 11 encontramos lo siguiente. Leamos. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. De justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. La palabra griega eleccho, convencerá, significa probar la culpabilidad y corresponde a un término legal. Al venir el Espíritu Santo, demostraría la culpabilidad del mundo, tal como lo hace un fiscal cuando busca y obtiene evidencias para convencer al juez y a los miembros del jurado, para convencerlo de la culpabilidad del acusado. Y eso es parte de la obra del Espíritu Santo, demostrar la culpabilidad que cada uno tiene en este mundo. El Espíritu de Dios lo que quiere es presentar evidencias en su corazón, en tu corazón, a fin de colocar convicción en ti, para que tú tengas una actitud de tomar una decisión, porque primero debemos tener convicción en nuestro corazón de que somos pecadores y estamos alejados de Dios, antes de que podamos tener fe y confiar en Jesucristo. En el ministerio del Espíritu Santo en este mundo es convencer al mundo de pecado. Ese es su ministerio. Y nuestro Señor Jesucristo explicó lo que eso significaba cuando dijo: de pecado por cuanto no creen en mí. ¿Cuál es el pecado más grande en todo el mundo? La condición de incredulidad es muy grave y no hay remedio si una persona rehúsa aceptar a Cristo como Señor y Salvador de su vida. Está condenada. Si usted no confía en el Señor Jesucristo, está perdido, totalmente perdido. Y es así de sencillo y también de importante. Esta es una decisión que cada persona tiene que tomar por sí misma. Así que, estimado oyente, todos los que han escuchado el Evangelio en algún momento son responsables de su decisión en cuanto a Jesucristo. Rechazar a Jesucristo es el peor pecado de todos los pecados que el hombre pueda tener. El Señor Jesús dijo que el Espíritu Santo convencería al mundo de justicia. Por eso Pablo en Romanos 4:25 dice lo siguiente: el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Jesucristo volvió al Padre una vez terminada su obra en este mundo, porque cuando murió en la cruz, murió a una muerte de juicio. El cargo de nuestra culpa la llevó Él y murió en nuestro lugar. Fue entregado por nuestras transgresiones, pero fue levantado de la tumba para nuestra justificación. Para que podamos entender o estar en la presencia de Dios, necesitamos justicia. Por eso Pablo también lo afirma en Filipenses 3:8, 6 y 9, dice: para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia,
que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Luego el Señor dijo, el Espíritu Santo, en el versículo 11a, convencerá al mundo de juicio. ¿Eso qué nos señala? Que el príncipe de este mundo, Satanás, ya ha sido juzgado. Por eso Pablo nuevamente, que lo estamos refiriendo bastante, dice en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, pero la dávida de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que vivimos en un mundo que ya ha sido juzgado, por lo que este mundo ya se encuentra en la misma posición, ¿cierto?, que se encuentra un reo en el corredor de la muerte esperando la ejecución. Eso es lo que este mundo está hoy día. El fallo judicial contra todos nosotros es condenado, porque todas nuestras justicias son como trapos sucios delante de Dios. Si nos presentamos ante Dios con nuestra suciedad, tendremos que avergonzarnos y sabremos cuán culpables somos. Suficiente tenemos con recordar cuando el apóstol Pablo razonó con el anciano Félix, ahí en Hechos, sobre el juicio venidero. Y esto asustó a Félix cuando Pablo lo confrontó y le dijo lo que venía. Se asustó Félix. A muchos hoy no les gusta que le hablen del juicio que ha de venir sobre la humanidad y sobre cada uno de ellos. Y se ofende cuando los enfrentamos con esa realidad que ha de venir. Leamos ahora los versículos 12 y 13. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Así que cuando dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, queridos oyentes, sería lindo que pudiéramos sentarnos con Jesús cara a cara, tal como nos vemos hoy, y hacerle cualquier cantidad de preguntas al Señor Jesús. Sentir palabras audibles, sin ambigüedad, solo respuestas sinceras y francas que vendrían de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Jesús les habló a sus discípulos en la noche antes de su crucifixión, Él les aseguró que era mejor para Él irse y que su espíritu viniera. Así que es difícil para nosotros imaginarnos que una voz inaudible pueda ser mejor guía que una voz audible. Que las palabras audibles en la boca de nuestro Señor no fueran tan buenas que las palabras inaudibles de un espíritu. Pero eso es lo que Jesús dijo, que Él ya había cumplido su ministerio, tenía que partir. Ahora era necesario que viniera el Espíritu Santo para que pudiera estar simultáneamente en su omnipresencia sobre la tierra. El Espíritu es un maestro, es un consejero, es un comunicador. Él no solo comparte información con nosotros, Él nos guía a la verdad. Y esta es la realidad en la que podemos basar nuestra vida eterna. Al estar continuamente llenos del Espíritu Santo, Él se vuelve nuestra búsqueda máxima, que es escuchar la voz de Dios. Y Él nos entrega esa posibilidad. Ahora, en Juan 16:13 se continúa, cuando venga el Espíritu verdad, Él no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga. Aunque nosotros no entendemos los misterios de la relación entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, sí sabemos que cada uno de ellos tiene un rol distinto en nuestras vidas. Cuando Jesús les hablaba a sus discípulos acerca de la obra del Espíritu, Él les explicaba que el Espíritu escuchará de Jesucristo mismo,
quien a su vez ha escuchado lo que el Padre dice. Ellos comparten todas las cosas, pero el Espíritu no es el iniciador. Él es la conexión entre la voluntad del Padre y las almas de sus discípulos. A veces la Escritura se refiere a Él como el Espíritu de Dios y otras veces como el Espíritu de Jesús. De cualquier forma, Él conoce el latido del corazón de la Trinidad, porque es tan importante entender el rol del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque con Él es con quien nos relacionamos permanentemente en este mundo, mientras estemos en este cuerpo. Muchas veces nos esforzamos por escuchar la voz de Dios, que viene desde afuera, pero el Espíritu vive dentro de nosotros. Por eso su voz en nuestras vidas es raramente audible, porque no viene de afuera, sino que viene del interior de nosotros. La mayoría de las veces, en realidad casi siempre, el Espíritu es ese río de agua viva que fluye de nosotros como un pozo que burbujea de la fuente más profunda de la vida. Cuando Dios habla, viene generalmente de nuestro interior. Por eso el versículo 13 dice: y cuando venga el Espíritu de verdad, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Toda persona en el mundo quiere conocer su futuro, o por lo menos las partes positivas de él. Es por eso que mucha gente lee los horóscopos y van a ver los psíquicos, pero muchos de nosotros no queremos involucrarnos en estas cosas falsas. Más bien le pedimos a Dios que nos guíe, nos ilumine con respecto a sus planes para nosotros. No solo necesitamos tomar decisiones que dependen de muchos eventos futuros, sino también queremos la tranquilidad de que nuestras esperanzas no son en vano. Cuando el Espíritu nos habla, Él nos da esa seguridad. Su voz no es algo para tener miedo. Sus planes para sus hijos e hijas son siempre fundamentalmente buenos. Jesús fue muy claro cuando dijo que el Espíritu os hablaría acerca del futuro. Y eso es lo que nos entrega. Cada vez que estamos con Él, conversamos con Él, leemos su palabra y oramos. Dice el versículo 14: Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Estimado oyente, debemos seguir creciendo en la gracia y en el conocimiento de Dios. ¿Cómo hacemos esto? No solamente leyendo la Biblia, también hay que considerar que el Espíritu Santo debe ser nuestro maestro cuando leemos la palabra de Dios. El Espíritu de Dios es el Espíritu de verdad. Jesús dijo: Él os guiará a toda la verdad. Él guiaba a los apóstoles, el Señor Jesús, así como el Señor dijo que les guiaría. Los hallamos también en nuestras verdades, en las cartas del Nuevo Testamento. El Espíritu de Dios vino a estos hombres el día de Pentecostés y les guió a la verdad, tanto en su predicación como en sus escritos. Y eso es lo que hoy tenemos nosotros. Podemos ver cómo esto se cumplió en los apóstoles. El ministerio del Espíritu Santo ha sido el de completar la enseñanza del Señor Jesucristo. Las cartas de los apóstoles glorifican a Cristo y le muestran como la cabeza de la iglesia. Hablan de su segunda venida para que finalmente venga a establecer su reino. Así pues, esas cartas son el desarrollo de la persona y el ministerio de Cristo. También cuentan las cosas que han de venir, y ciertamente el libro de Apocalipsis cumple esa función. Observemos pasos sobre la acción del Espíritu Santo en el creyente. El Espíritu Santo es el Espíritu de verdad que habla al creyente. Él es el que guía a toda la verdad. Él no habla por su propia cuenta, habla de parte de Dios. Él
dice todo lo que hay que oír. Él nos hace saber todas las cosas que van a suceder. Él da la gloria y la honra a Jesús. Y Él recibe del Señor Jesucristo todo lo que ha de dar a conocernos a nosotros. Así que, puesto que se nos ha colocado en estos pasos que resumen la obra del Espíritu Santo, tenemos una manera de poner a prueba lo que oímos y que leemos, porque Él nos va a guiar a toda la verdad mediante la palabra de Dios. Dice el versículo 15: todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Que tomará de lo mío y os hará saber, dice. Todo lo que tiene el Padre mío es. Por eso dije que tomará de lo mío y lo os hará saber. El Espíritu nos declarará de lo mío. Pero Juan nos recuerda que el Padre le ha concedido a Jesús todas las cosas. Solo Él puede hacer esto. Por eso el apóstol Pablo, en primera carta a los Corintios 2, 9 y 10, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han sucedido en el corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios no las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, y aún lo profundo de Dios. Cosas que ojo no vio ni oído oyó, son las cosas que Dios ha preparado y ha revelado por el Espíritu a los que le aman. Estimado oyente, el Espíritu es el que escudriña lo profundo de Dios, y solo Él lo puede revelar a nosotros. Lo que el Padre tiene, el Hijo tiene, pero es el Espíritu el que tomará estas cosas y nos hará a nosotros dar a conocer. Por eso, en resumen, cuando el Señor Jesús nos dice en el versículo 13a, pero cuando viniere aquel Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. Esto recuerda el papel de Josué, que como sucesor de Moisés fue encargado con guiar a la gente hacia la tierra prometida. Así el Espíritu de Dios, como sucesor de Jesús, está encargado de guiarnos a los seguidores del Señor como nosotros a la esfera de la verdad. El Espíritu de verdad nos va a guiar siempre sin equivocarse. Y nos va a llevar siempre por el camino correcto, que es el camino estrecho y duro, pero es el Espíritu de la verdad que nos ayudará a caminar con confianza y con fe. Porque Él es sabio, es más sabio que ninguno. Él nos va a guiar por ese camino, el único que no lleva como al hombre a la necedad. Él está lleno de amor. Y el Espíritu verdad no será jamás tentado por intereses ni envidias. Siempre está presente. El Espíritu verdad está ahí durante días y noches con nosotros. Y en los momentos más difíciles de nuestra vida, Él está presente al lado nuestro. Los inconversos no aceptan que este sea el universo de Dios y que Él lo controle a su manera. No les agrada que Dios salve por gracia. No les agrada a los inconversos que el hombre haya sido declarado perdido. No les agrada que el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Estas eran las cosas por las cuales el Espíritu Santo convenía que viniera al mundo. Esto fue lo que el Señor le dijo. Os conviene que me vaya, le dijo a los discípulos, y os conviene que Él se fuera hoy día también para nosotros. Oremos. Grandes, Señor, y maravillosas son todas tus obras. Tú que eres grande, Señor poderoso, te adoramos y te alabamos, porque tú hiciste el cielo y la tierra, todo el mar y las fuentes de agua, Señor. Señor, ¿quién no te temerá a ti?
¿Y quién no glorificará tu nombre? Gracias, Señor, por tu maravilloso poder, por tu palabra escrita en la Biblia, Señor. Ayúdanos, Padre, cada día a caminar conforme a tu voluntad. Que este mensaje, Señor, haya podido llegar al corazón de cada oidor y actuar conforme a las necesidades de cada corazón. En eso te entregamos, Señor, las gracias. Gracias porque podemos tener tu asesoría, Señor, a nuestro lado permanentemente, Señor, en nuestras vidas. Y también tú puedes hablar a aquel que no te conoce todavía, Señor. Gracias, Padre Celestial. Pedimos todo esto en los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén.